Hoy vamos a ver en la clase los puntos pivote. Entonces dice, ¿qué son los puntos pivote? Los traders profesionales y creadores de mercado usan los puntos pivote para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. En sí, esos son los puntos pivote. Son niveles de soporte y resistencia y volvemos a tocar el mismo tema. O sea, esto se vuelve muy importante, los niveles de soporte y resistencia. Dicen los traders profesionales y creadores del mercado, esto ya lo tenemos sabido, lo hemos tocado durante varias clases. Más que todo son los traders institucionales, o sea, las instituciones financieras. ¿Sí? Usan los puntos pivote para identificar, ojo, identificar, no para trabajar con ellos ni para operar, sino para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. Y tocando este tema nos encontramos otra vez con esto que es tan importante, que son los niveles de soporte y resistencia. En pocas palabras, el punto pivote y sus niveles de soporte y resistencia son áreas a las cuales la dirección del movimiento de precios puede posiblemente ir. Los puntos pivote son especialmente útiles para traders de corto plazo que buscan aprovecharse de los pequeños movimientos del precio, o sea, los intradiarios y posiblemente los scalping. Los puntos pivote pueden ser usados tanto por traders de rango, o sea, cuando el precio no nos muestra en definitiva hacia qué dirección va, y los traders de ruptura, que también ya lo hemos visto en las anteriores clases. Los traders de rango usan los puntos pivote para identificar los puntos de cambio. Los traders de ruptura usan los puntos pivote para identificar los niveles clave que deben ser rotos por un movimiento para ser considerado como una verdadera ruptura. Espero que eso haya quedado claro. O sea, los traders de rango, o sea, los que vamos a hacer aquí algo. Acuerden que cuando el precio está haciendo esto, ¿sí? Y no logra identificar una dirección, esto es un rango. Estamos en un rango de acumulación. Entonces, los traders o de pronto hacia arriba, ¿sí? Estamos en un canal, pero es un rango también. ¿Sí? Entonces, para tener muy en cuenta eso. Entonces, esos traders usan los puntos pivote para identificar los puntos de cambio. ¿Sí? Entonces, aquí va en este sentido y tocó el punto pivote. Entonces, ellos pueden determinar, según su estrategia, que aquí va a haber un cambio en el precio. O sea, un cambio en esa dirección, pero sigue siendo, cambiemos este color. Aquí tiene un soporte y aquí una resistencia. Y esos mismos puntos pivotes, ¿se acuerdan que aquí dice en la teoría que son soportes y resistencias? Entonces, cuando logra llegar a otra vez a este punto pivote, pues entonces hay otro cambio de dirección y así actúan los traders de rango con base en los puntos pivote. Y los traders de ruptura usan los puntos pivote para identificar los niveles claves los niveles clave que deben ser rotos por un movimiento para ser considerado una ruptura. Entonces, ejemplo, viene un movimiento alcista, si está el precio a punto de llegar a ese punto pivote, entonces cuando lo toca o lo supera, ¿sí? Ya ha llegado a ese nivel de punto pivote. Para esos traders que solo trabajan con rupturas, espera la ruptura de ese precio o lo que ya hemos visto también, el pullback o el throwback, y cuando ya hace ese movimiento, entonces es según la estrategia el momento de entrar. Entonces los puntos pivote son, como ya lo hemos dicho, niveles de soporte y resistencia importantísimos y ya los vamos a ver en el gráfico. Se puede decir que los puntos pivote actúan como un imán al precio, atrayéndole en cualquier momento en el tiempo, así lo haya saltado en algún otro momento. El precio siempre tiende, siempre habría que cambiarlo, casi siempre tiende a regresar a buscar el punto pivote. Entonces hay que tener muy en cuenta eso.
y para los que quieran trabajar con él es muy interesante. Bienvenida, Alejandra. Sigamos. Este es un ejemplo de puntos pivote trazado en un gráfico de una hora del par euro-dólar, ¿sí? Entonces, como se ve aquí en el gráfico, este sería el punto pivote, este es el PP, el punto pivote. Y con base a ese punto pivote en la configuración que ahora la vamos a ver en el TradingView, tenemos resistencia 1, resistencia 2, soporte 1 y soporte 2. ¿Sí? Esa configuración ya la vamos a ver. Entonces, en este momento el punto importante es este, el punto pivote, o sea, este de aquí. Este es el punto importante. No por ende quiere decir que la resistencia y los soportes no sean importantes, también se pueden basar en él. Pero entonces esa es la configuración que nos daría el TradingView. Vamos a verlo antes de pasar aquí de cómo hacer trading con los puntos pivote, pues vamos al TradingView. Entonces yo escogí el euro contra el neozelandés, lo tengo en un día, temporalidad de un día, y vamos a buscar los puntos pivote. Entonces ustedes se meten a indicadores y aquí le buscan pivot y le va a aparecer puntos pivote estándar. Entonces escogen ese, ¿sí? Y se meten a configuración y tenemos, él siempre le va a aparecer con 10, o sea, este es el número de puntos pivote hacia atrás que le van a aparecer. Solamente le van a aparecer, la configuración estándar son 10, pero pues para ver más y tener más en qué basarnos en el tiempo, vamos a dejarla con 50. Y aquí pues yo le coloqué este color para poder que en el video se identifique, y lo podemos colocar el grueso que deseamos, el grueso que queramos. Esto es el estilo de letra, no tiene importancia, y este es el color de los soportes y las resistencias. Entonces él por defecto nos va a traer todo esto marcado y ya vamos a ver cómo sale. Entonces le damos a aceptar y esto es lo que nos va a mostrar, ¿sí? Entonces el punto pivote en este caso se muestra en este color. Quiero que me digan si logran ver ese color o lo cambiamos. El color del punto pivote que estoy señalando aquí. Si lo ven, perfecto, listo. Entonces, ese es el punto pivote. Y mire que nos muestran las resistencias y los soportes, ¿sí? Y aquí están identificadas R1, R1, S1. Pero entonces si lo minimizamos y modificamos el cuadro, mire cómo se nos llena esto. Entonces, a mí particularmente no me gusta ver lleno esto así de tantas líneas. Máximo en la configuración yo le dejo el soporte 1 y soporte 1 y soporte 2, resistencia 1, resistencia 2 y el importante, el punto pivote, ¿sí? Muchas veces prefiero ni siquiera dejar las resistencias, sino que solo los puntos pivote, porque en base a eso es que vamos a hacer la operativa, ¿sí? En base a los puntos pivote. Entonces, como les digo, yo voy a entrar aquí a la configuración y voy a retirar los soportes y las resistencias porque nos vamos a basar solamente en los puntos pivote. Entonces, ¿cuáles son? Mire, en un día nos muestra este punto pivote, ¿sí? Nos muestra este punto, este otro, y vamos a dejarla hasta aquí. Entonces nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos pivote. La configuración que le di es que me muestre hasta 50, o sea que me va a mostrar muchos más hacia atrás, ¿sí? Hasta aquí sería el número 50. Pero si ustedes quieren, pues pueden mostrar más hacia atrás, pero no me interesa en este caso. En este caso, vamos a mirar estos de aquí, ¿sí? Estos primeritos. Entonces, como podemos ver, y si quieren nos retrocedemos un poco más en la historia del precio, como podemos identificar, y lo que decía en la teoría es que los puntos pivote actúan como un imán del precio. Entonces vamos a ver este punto acá.
esta parte de aquí, aquí el precio toca este punto pivote, ¿sí? Está en él, acuerde que estamos en diario, o sea que aquí estuvo cerca del punto pivote varios días. Vamos a ver qué tantos días estuvo cerca del punto pivote, prácticamente bastantes, ¿sí? Podemos estar marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 días sobre el punto pivote, ¿sí? En el momento en que se iba del punto y regresaba al punto, se iba y volvía a tocarlo, hasta que se fue de ese punto. Pero cuando o cuando la teoría hace énfasis en que actúan como un imán, sale de este para encontrar este otro punto pivote. Y entonces, cuando no logra alcanzar al punto pivote, vamos a ver si hay alguno en este momento donde nos muestre que no lo haya tocado aquí. Aquí, por ejemplo, sí lo tocó, aquí el precio tocó el punto pivote, pero se alejó de él, y se alejó y nos mostraba que aquí había otro punto pivote, pero no lo tocó. No lo tocó hasta que por fin se devolvió y sí lo encontró. Así que por más que intentó alejarse el precio del punto pivote ya marcado, él inmediatamente o en sus pasares del tiempo siempre busca nuevamente tocar ese punto. Así que con base en ese dato se podría hacer una estrategia de que cuando tengamos ya en nuestro gráfico marcado ese punto como tal, el precio casi siempre, tener muy en cuenta eso, casi siempre va a preferir volver a ese punto. Así que el precio aquí se puede estar alejando, no lo tocó, este punto pivote no lo tocó, viene aquí, intentó llegar, si ven el efecto imán, volvió y se alejó y vuelve y está tratando de volver a ese punto pivote. Por lo tanto, aquí el precio puede que haga esto, ¿sí? Y aunque puede que estemos, como estamos en una tendencia bajista, puede que haga esto, lo alcance y se devuelva. Como puede que no lo alcance, pero siga hacia abajo. Entonces, pero lo más probable, mírenlo aquí, no lo tocó una sola vez, sino que lo tocó varias veces. Aquí estuvo cerca, se alejó de él y lo volvió, ¿sí? Volvió a su punto para retomarlo nuevamente. Y también puedo configurar que me aparezcan 50 como los tenía y efectivamente me van a aparecer bastantes. ¿Por qué los pongo que me aparezcan 50? Precisamente primero por efecto de la clase y segundo para que en el tiempo nos demos cuenta que la importancia de los puntos pivote, ¿sí? El precio siempre, rectifico, casi siempre los busca, actúa como un efecto imán. El cálculo de los puntos pivote pues no es necesario que lo sepamos porque ya el sistema lo hace. No me quedo solo con 5 o no me quedo con 10 puntos pivote que son por defecto lo que trae este indicador acá en el TradingView, sino que coloco 50 a efectos de la clase y a efectos también de determinarle y demostrarles la importancia de los puntos pivote para nosotros como traders y el efecto que tiene en el precio. Si ustedes ven, los puntos pivotes siempre han sido tocados por el precio, ¿sí? Cuando no sucede eso, y les voy a buscar uno, vamos a ver uno donde aquí hay uno donde el precio no lo tocó, ¿sí? Aquí el precio lo que hizo fue, viene en esta tendencia bajista, intenta buscar el punto pivote, pero no tiene la fuerza suficiente de alcanzarlo, se sigue alejando y ya pues dependiendo ya con la fórmula que les digo que tiene para crear el punto pivote, para mostrar el siguiente punto pivote, pues a ese siguiente punto sí lo toca, igual el otro, pero al pasar del tiempo recupera ese espacio perdido para alcanzar ese pivote
que no tocó anteriormente. Mírenlo, aquí va y aquí va el punto pivote. Entonces, no lo alcanzó en su momento cuando pasó el precio por ese punto, pero al pasar del tiempo se recuperó y sí lo alcanza nuevamente, ¿sí? Si nosotros lo extendiéramos como dice aquí, definitivamente el punto pivote sí llega a ser tocado. No lo tocó cuando estaba formado en ese momento, pero sí lo tocó al pasar del tiempo. Por eso mismo es que es la importancia de esos puntos. Cuando estos puntos no son tocados, en el tiempo a futuro van a ser muy importantes, porque aquí ese espacio será recuperado por el precio para alargar ese pivote, si nosotros lo alargáramos, y ser tocado nuevamente. Así que esa es la importancia de los puntos pivote que tiene en el precio. Entonces estamos viendo un día, pero podríamos ver también 4 horas. Son diferentes, ¿no? No son los mismos puntos pivote de un día, para nada. Según las temporalidades, los puntos pivote tendrían también diferentes sitios en el precio. Entonces, asimismo, como vayamos a hacer la estrategia, tenemos que hacerla también en esas temporalidades y determinar la importancia de esos puntos pivote. Acuerde que así como hacemos los soportes y resistencias diarios, semanales, mensuales, por horas, también existen esos puntos pivote. Por lo tanto, la estrategia, por ejemplo, vamos a devolvernos, vamos a hacer una semana. Entonces, en una semana tenemos estos puntos pivote. Podríamos estar marcándolos, ¿sí? Podríamos estar marcándolos aquí, los que están encerrando el precio, primordialmente, pues para no marcar y marcar demasiadas líneas. Entonces, podríamos marcar este otro que nos está mostrando aquí, de pronto este que está más cerca del precio, en una semana, estamos en una semana, ¿no? Y no marquemos más. Listo, entonces ya nos iríamos, nos vamos devolviendo un día, entonces ya tenemos, mire, ya tenemos esos puntos pivotes semanales y podríamos estar marcando también este que está encerrando el precio, pero cambiémosle de color. No, cambiémosle de otro. De pronto este que también está aquí. Y si no ha sido tocado por el precio, es esencial que marquemos ese, pero yo veo que aquí todos han sido tocados. Y listo, no marquemos más, marquemos esos 3 y ya. Ahora vámonos a 1 hora, a 2 horas, no, 2 horas no, 1 hora. Vámonos a 1 hora. Y entonces ya tenemos nuestros puntos pivote importantes, tanto en 4 horas, como en una semana, perdón, un día, creo que era que estábamos. Y tener en cuenta, entonces, que el precio, como yo les decía, actúa como un imán, por lo tanto, ese pivote que hay aquí, mire que aquí hay un retroceso, estuvo haciendo bastante confluencia entre estos dos puntos pivote, por lo tanto, de ahí no quería salir, hizo un repunte hasta llegar a esta zona del punto pivote en la temporalidad alta, diferente a esta que fue de un día. Se sostuvo ahí sobre un tiempo, luego cayó y lo más probable es que venga aquí a tocar este otro punto pivote para mantenerse de pronto en esta confluencia, o puede sostenerse hace un rato, como puede que haga un bajón, ¿sí? Entonces, pero lo importante en este caso es que los pivots points o los puntos pivote actúan de forma como si atrayeran al precio, ¿sí? Como un imán. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver. Entonces, no son cosas que yo les esté diciendo por decirlas, sino que el mismo
precio nos está llevando a esa conclusión. Miren lo importante de este punto pivote, que fue en un día, nos marcó este, si lo ven aquí, y cuando vamos a una hora, sigue sobre ese mismo punto. Miren. O sea que este punto es demasiado importante. Y como pueden ver, no fue tocado por el precio. Mire, en una hora este punto pivote no fue tocado por el precio. A futuro, ¿cuándo? No sé. Ojalá supiera. No soy adivino. Pero a futuro, ese punto pivote en el tiempo, si ya está extendido, pero extendamos este hacia acá. En el tiempo, ese punto pivote, estoy casi que seguro que va a ser tocado por el precio. ¿Sí? Sería un punto interesante para tenerlo en cuenta. ¿Sí? En el futuro, ese precio, ese nivel de 16, de 1.690 o 6909, si lo redondeamos 6900 o 691 podría ser, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque es un nivel interesante. No fue tocado por el precio, por lo tanto logrará llegar en un momento en que el precio lo toque. Entonces, como les estaba diciendo, estos puntos pivote es sencillo de encontrarlo. Indicadores, escriben pivot, ¿sí? Y ahí aparece puntos pivote estándar, ¿sí? Y los podemos configurar para aquellos que queramos también ver los soportes y resistencias que traen. Por defecto traen estos 5, pero no, es mejor o dejarlo solamente con el 1 y el 2 o dejar solo los pivots, ¿sí? Miren los puntos de resistencia, también nos podemos basar, miren lo importante de esta resistencia 1 que había aquí, el precio donde lo toca y cae, ¿sí? Tenemos este soporte, o este otro soporte donde se sostiene el precio allí en este soporte. Así que tenemos ayudas súper importantísima con este indicador de puntos pivote, para que lo usemos por si acaso cuando no sabemos o no encontramos la forma de identificar soportes y resistencias por nuestra propia cuenta. Este es una herramienta que nos puede servir bastante, pero a mí no me gusta ver soportes y resistencias y lo dejo solamente con los puntos pivote. No quiero decir que como a mí no me gusta, ustedes no lo puedan usar. ¿Qué nos dice aquí más? ¿Cómo hacer trading con los puntos pivote? Trading de rupturas, lo que estábamos hablando ahora. El punto pivote debe ser lo primero que debemos mirar para entrar en una posición, ya que es el nivel principal de soporte y resistencia. Los grandes movimientos de precio por lo general ocurren en el precio del punto pivote. Como les estaba mostrando yo aquí en la gráfica, ¿no? Aquí en la gráfica veíamos cómo se pone el precio cuando toca el pivot. Entonces, que nos hace este techo, este piso, luego este otro piso y luego este otro piso, pero todo sobre el punto pivote. Así que es la importancia. Y luego se devuelve, mire, a un techo sobre ese mismo pivote y se sostiene en un rango sobre el pivote anterior. Entonces, este pivote, recuerden que era de un día. Entonces, es la importancia que tienen los puntos pivote en el precio. Entonces, dice aquí, solo cuando el precio alcanza el punto pivote, entonces recién será capaz de determinar si ir largo o corto. Eso ya depende de cada uno según la estrategia que haya tomado, según la estructura que le haya visto al mercado y lo que haya decidido hacer cuando el precio alcance esos niveles del punto pivote. Y establecer puntos de toma de ganancias y stops. Generalmente, si los precios están por encima del punto pivote, es considerado alcista, y si están por debajo, es considerado bajista. Digamos que el precio ronda alrededor del punto pivote y cierra por debajo, y decides ir corto.
Tu stop loss sería por encima del punto pivote y tu objetivo inicial de beneficio sería el S1. Según esta teoría, ¿sí?, nuestro stop loss debería estar, si es bajista, por ejemplo, si cierra y tú abres una operación bajista, entonces nuestro stop loss debería estar encima del punto pivote y nuestra toma de beneficios debería estar en el S1. Busquémoslo aquí, coloquemos los S1 y los S2. Entonces, según esto, por decir un caso, vamos hipotéticamente, entramos en corto, ¿sí?, o sea que vendimos y colocamos nuestro stop loss aquí y nuestra ganancia aquí, ¿sí? Entonces, si entramos en corto, cuando toque ese soporte, el primer soporte, allí sería nuestra salida para tomar beneficios. O si se devuelve, pues aquí sería nuestra salida en stops, ¿sí? Entonces, esa es, según la teoría, no su estrategia, sino según la teoría, cómo se debe actuar cuando utilizamos los puntos pivote, que también es muy valedera y está perfecta también para el que quiera y empezar con esta teoría está muy acorde a lo que nos indican esos puntos pivote. Sin embargo, si los precios siguen cayendo por debajo del S1, en lugar de tomar ganancias en S1, puedes mover el actual stop loss, el actual orden stop loss, ¿sí?, justo por encima del S1 y estar atentos. Normalmente el S2 se espera que sea el punto más bajo del día de negociación y debe ser tu mayor beneficio objetivo. ¿Qué significa eso? Ya dijimos que el stop loss estaría aquí y el precio va cayendo, ¿sí? Entonces, cuando se acerca el S1, pues que tu ganancia va a estar aquí. Si quieres dejarla ahí y listo y sales con esa ganancia. Pero lo que dice en esa teoría es acercarnos, eliminar esta, si no tenemos más, si no hemos entrado, sino con un microlote, pues no tendríamos cómo hacer parciales, y lo que vamos aquí, según lo que nos indica la teoría, es hacer parciales, o sea, cerrar un parcial. Si tenemos un lotaje estándar, o sea, tenemos uno en nuestro lote, pues podemos en este S1 tomar beneficio de 0,5, ¿sí? Aquí sacaríamos 0,5, que aquí sacamos la mitad de nuestro lote, nuestro beneficio, sacamos la mitad, corremos este stop loss por encima de ese S1, lo podríamos dejar por acá o por acá, porque el precio va a seguir cayendo según la estrategia, según la estructura del mercado, según lo que estamos viendo, y puede llegar a S2, ¿sí? Y aquí en S2 definitivamente ya sacaríamos el otro 0,05 y para que esto nos diera ya nuestra ganancia total. Entonces aquí cerramos un parcial y aquí cerramos el total de la ganancia. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿sí? Entonces ese stop loss que hemos puesto ahí, pues ya no lo dejamos aquí, sino que lo corremos por encima del S1 para seguir tomando más beneficios. En el trading de rangos, si se nos corta la transmisión, por favor vuelven a entrar con el mismo enlace. La fuerza del soporte y resistencia en los diferentes niveles del pivote se determinan por el número de veces que el precio rebota en el nivel. Cuanto mayor son las veces que el par de divisas toca un nivel de pivote, más fuerte es el nivel que luego rebotará. El pivoteo significa simplemente llegar a un nivel de resistencia y luego rebotar. Por eso la palabra pivote. Si el par cruza o se acerca por encima del nivel de resistencia, podrías vender el par y colocar un stop loss de protección por encima del nivel de resistencia. ¿Qué significa esto? Esto con el gráfico es que se entiende. Entonces, ¿qué es un pivote? Es donde el precio pivotea. Vea, ¿sí? Entonces, llegó a este pivote, rebotó. Llegó a este pivote, rebotó. Llegó a este pivote, rebotó.
y lo más probable es que vuelva aquí, rebote, ¿sí? Porque eso es lo que nos está mostrando. Pero puede ser un rebote alcista, más fuerte todavía, a llegar a este otro nivel. Por ejemplo, entonces si llego aquí, yo hago una compra, yo puedo colocar aquí, ya sabemos cómo viene el precio, entonces yo puedo colocar aquí, en este nivel de precio, coloco un buy limit, entonces que cuando llegue a ese precio, a este punto me compre, pongo mi stop loss aquí y pongo mi beneficio acá. Cuando digamos que hemos entrado con un lote estándar, entonces cuando llegue y yo veo que sí llego a este nivel, hago cierre parcial, corro mi stop loss aquí y mi otro take profit aquí o sobre este mismo de acá. Todo depende, ¿no? Y sigue el precio avanzando, entonces igual puedo hacer un trailing stop, voy corriendo cada vez más mi stop o lo programo directamente en el MetaTrader para que pues, yo no estar pegado ahí, sino que dejarlo que corra cada 30 pips, cada 20 pips detrás del precio, y cuando ya el precio se devuelva, pues me dé una salida en ganancia. Eso es lo que intentamos siempre, en realizar las pérdidas menores posibles. Pero entonces lo podemos evidenciar con este patrón que se está generando en este pivote. Miran, aquí hubo una ruptura, aquí hubo ruptura. Por lo tanto, podemos aplicar el método de la ruptura que estábamos hablando ahora. Luego viene aquí y hace un pivote. Luego vuelve aquí y hace otro pivote. Sigue pivoteando sobre estos puntos hasta que aquí algo sucedió. En este caso, llegó hasta el punto de resistencia. Pudo haber sacado bastantes stop loss que el precio aquí en este movimiento brusco que hizo, o sea, fue un movimiento de, estoy 100% seguro, de traders institucionales para sacar muchos stop loss que estaban aquí, muchas órdenes, las eliminó en este punto, ¿sí? Y también hizo perder a muchos que pensaron que esto iba a seguir subiendo, compraron y luego cayó estrepitosamente a estos niveles. ¿Pero cuál nivel? Al nivel de soporte. ¿A cuál superó? Al nivel de pivote. Aquí hubo ruptura, por lo tanto, con la teoría de ruptura, pues hubiese podido entrar de pronto en este punto, con mi stop loss aquí, con mi take profit aquí, y efectivamente se hubiese dado porque hubiese obtenido todo esto en beneficio. Hasta posiblemente este otro soporte que se generó aquí, ¿sí? Entonces, miren que no está mal esta parte de trabajar con los soportes, con los puntos pivote, disculpen. Entonces, miren que vuelve, busca el punto pivote, se sostiene allí, vuelve y sube, y vuelve y baja, y vuelve y sube, y aquí lo más probable es que venga a buscar nuevamente este nivel. Así que esa es la forma de trabajar con los puntos pivote. Terminemos la lectura. Teóricamente, bueno, aquí decía algo más. Si el par cruza o se acerca por encima del nivel de resistencia, podría vender y el par colocar un stop loss de protección por encima del nivel, bueno, lo que les acabo de decir en el gráfico. Si el par sigue moviendo para arriba y rompe por encima del nivel de resistencia, esto se consideraría una ruptura al alza, lo que les acabo de explicar. También podrías poner un stop de tu posición corta, pero si crees que la ruptura tiene una buena trayectoria de fuerza compradora, entonces puedes volver a entrar en una posición larga. También podrías poner un stop de protección justo debajo del anterior nivel de resistencia que acaba de ser sobrepasado y que ahora pasa a ser soporte, lo que acaba de decir yo, de que pues si ya llegó a este nivel y yo quiero tener más ganancias, pues entonces yo corro mi stop loss que estaba aquí, lo pongo acá, porque estoy seguro que va a seguir bajando para obtener mi nueva ganancia en este nivel, ¿sí?
Y si se devuelve, pues salí con una operación totalmente ganadora, por más que se devolvió. No me alcanzó mi segundo take profit, pero sí salí con beneficio porque mi stop loss estaba haciendo protección de que si el precio hacía ese retroceso, que efectivamente aquí lo hizo, que me sacara con este beneficio obtenido desde aquí, ¿sí? Eso es lo que todo trader debe siempre de tener en cuenta. Nunca dejar de colocar el stop loss. Si el par cruza se acerca por debajo del nivel de soporte, podrías comprar el par y colocar un stop loss por debajo del nivel de soporte. Bueno, son muchas palabras, pero que al final están explicadas en el gráfico. Teóricamente es perfecto. En teoría suena muy simple, ¿no? Pues en tus sueños. En el mundo real, los puntos pivote no funcionan todo el tiempo. Y eso nos pasa con todos los indicadores, chicos y chicas. Y si uno lo ve en el tiempo, es perfecto, todo se da. Queda a las mil maravillas. Lo mismo el triple cruce, lo mismo el nivel de MACD. Todos ustedes cuando lo analizan en el tiempo hacia atrás, es perfecto. Lo mismo aquí en los puntos pivote, es exacto. Pero no, muchachos, eso no siempre funciona, no funcionan todo el tiempo, porque si fuese así, pues escogeríamos uno y ya nos quedaríamos con ese y no pensemos más y simplemente pongamos la orden ahí y listo. Dejemos que él nos va dando beneficios constantemente. Porque es que el precio tiende a fluctuar alrededor de las líneas pivote y a veces es difícil saber qué hacer después. Por ejemplo, el precio aquí, estamos en una hora, entonces el precio en varias horas se quedó haciendo esto, ¿sí? Sobre el punto pivote. Entonces yo qué hago, o entro en venta o entro en compra, ¿sí? Y cuando no tengo decisión sobre qué voy a hacer, lo mejor es no hacer nada, ¿sí? Lo mejor es no hacer nada. Y para eso mismo vamos a ver más adelante, y yo les compartí un material donde están los patrones. No vamos a ver todos los patrones que tiene el material, pero vamos a ver los que más inciden en la toma de decisión de un trader. Entonces, si el precio empieza a hacer esto, pues yo simplemente veo que no sale y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, y yo 8 horas esperando que haga algo, pues no me voy a quedar yo 8 horas sentado aquí mirando ese precio hasta que por fin decidió irse hacia arriba. Entonces yo no supe si podía que entrar aquí, o si ya entraba aquí era muy tarde, o si entraba aquí era muy tarde, de pronto se devolvía. Y entonces ya cuando se fue y decidí entrar aquí, ya fue tan tarde que el precio se devolvió y no me dio absolutamente sino pérdidas, porque yo entré ya muy tarde por la indecisión que tuve aquí, que no sabía qué hacer, y entonces esperé a ver si esto se está subiendo tanto que de pronto es que se va a bajar, y mentiras que subió y subió. Entonces, ay no, aquí va a seguir subiendo, entro aquí muy tarde, y efectivamente el precio lo que hizo fue después darme pérdidas, porque mire todo lo que generó esta nueva caída. Así que hay que tener muy en cuenta eso y estar seguros. Así la estrategia nos dé y pegarnos a ella fielmente. Si la estrategia para ustedes aquí, según el análisis ya previo, era entrar en compra, pues entran, pero siempre respetando el stop loss. O si su estrategia era entrar en venta, pues entran, pero nunca dejar de colocar el stop loss, porque ese es el que los va a salvar de una pérdida. Y el stop loss es riesgo-beneficio. Así que si yo quiero entrar con un stop loss de 30 pips, pues voy a colocar un beneficio, ojalá de los mismos 30 o mayor. ¿Sí? Ojalá de 60, 90, 100, pero siempre el beneficio lo vamos a tirar por encima del stop loss. Y el stop loss lo vamos a utilizar de tal forma que no perdamos más del capital, o sea, más del 1% según la norma, según la regla para el riesgo-beneficio. Entonces ahí estamos repasando también las primeras clases del básico. ¿Qué más dice aquí?
A veces el precio parará antes de llegar a la línea pivote, que luego rebotará haciendo que tu beneficio objetivo no llegue a concretarse. ¿Sí? Lo que pasó, lo que se ve de pronto, digamos que nuestro beneficio que teníamos calculado era aquí, pero él, mire lo que él subió y lo que le faltó, no le faltó absolutamente nada, pero no llegó a tocar nuestro beneficio. Por ende, si tu estrategia es esperar a que toque aquí, ¿sí? Y ya tienes una parte ganada, o retiras parcialmente para que la pérdida, por ejemplo aquí hubiésemos podido hacer un retiro parcial en una entrada aquí en este punto, para que esa entrada parcial, para que ese retiro parcial nos dé este beneficio completo, y cuando haga esta, porque yo estaba contento porque ya me iba a tocar mi objetivo, pero definitivamente no lo logró y se devolvió, entonces ya salgo con un beneficio y obteniendo, si yo entré aquí y mi stop loss estaba por acá, un ejemplo, estoy haciendo ejemplos, no es que así es que tenga que ser, y mi stop loss estaba por aquí, y decidí a que medida que fue subiendo colocar luego en break even, o colocarlo en este nivel tan importante que se ve aquí de soporte y resistencia, colocar mi stop loss a este punto, pues cuando se devolvió, no solamente salí con este beneficio, sino que también salí con este otro beneficio, ¿sí? Entonces, ese es el seguimiento que uno debe de hacerle al precio para tratar de minimizar al máximo las pérdidas. A veces el precio para bueno, este ya lo leí, debes ser muy selectivo y crear una estrategia de puntos pivote que debes seguirlo estrictamente. Lo que yo les acabo de decir, chicos y chicas. La estrategia es el modo de vida para el trader. Tiene que ser así. Si ustedes decidieron que toda esta estructura y solamente van a entrar cuando el precio esté a la baja y toda esta estructura es bajista, para ustedes, es un ejemplo que estoy dando, que toda esta estructura es bajista y solamente sus entradas van a ser bajistas, pues así debe de ser. Se tienen que pegar a ese plan. O si decidieron que esta estructura es alcista según su análisis y todas las entradas que vayan a hacer, mientras que no vean un cambio, ojo porque nunca van a ser siempre alcistas, mientras que no vean un cambio como efectivamente se dio aquí, vamos a mirarlo, aquí se da un cambio en la estructura alcista y va hacia la baja, mientras que no se vea un cambio realmente en la estructura, pues vamos a hacer todas nuestras entradas al alza. Aquí hubiese una entrada, aquí hubiese otra, entonces todas esas entradas, según la estructura que vimos que era y nuestra estrategia alcista, pues así vamos a hacer. Ahora que ya cambió la dirección de la estructura y en este caso es bajista, pues entonces de ahora en adelante, según la estrategia, todas las entradas van a ser bajistas. Aquí, aquí, aquí otra, entonces, pero pegados al 100, al 100% de su estrategia. No estén cambiando constantemente porque entonces no hay una consistencia y al no haber consistencia no hay disciplina. Miren, está este gráfico, ¿sí? Entonces aquí está, ampliémoslo un poco. Entonces aquí está, dice, les está señalando aquí con esta flecha la ruptura a la baja. ¿Sí? Aquí está el punto pivote, miren, aquí están marcando esta zona del punto pivote, aquí lo voy a resaltar yo aquí con el azul, y muestra que aquí hubo una ruptura de ese punto pivote. Entonces, según una ruptura a la baja, ¿sí? Y aquí en ese punto pivote, mírenlo aquí, todo este punto es el pivot, y aquí una ruptura al alza. Por lo tanto, según los puntos pivote y según esta gráfica, nosotros podríamos realizar diferentes tipos de operaciones porque él mantiene fluctuando en ese punto pivote. Y aquí dice que en el nivel de soporte 1 se convierte en un nuevo nivel de soporte. O sea que aquí, ¿sí?, era un soporte que vino acá, lo tocó
y vuelve y se convierte en un soporte importante en este punto del precio. Y aquí el punto pivote se convierte en otro nivel de soporte, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí tenemos otra ruptura, por lo tanto aquí podría haber una entrada hacia la baja. En esta otra ruptura pudo haber entrado a la baja, o en esta ruptura pudo haber entrado al alza. Entonces son varias estrategias, varias técnicas que se pueden implementar según los puntos pivote. Y en resumidas cuentas, los puntos pivote son puntos muy importantes de soportes y resistencias en lapsos de tiempo según en el precio, ¿no? Bueno, esta es la explicación que yo estaba dando de los puntos y resistencias. Dice aquí tips de puntos pivotes para el trading. Aquí tienes algunos tips, algunos consejos fáciles de memorizar que te ayudarán a tomar buenas decisiones en el trader con los puntos pivote. Si el precio está en el punto pivote, debes estar atento si regresa a la resistencia 1 o al soporte 1. ¿Para qué? Pues para precisamente entrar en ese mismo sentido. Ahora, si no entraste, si aquí está el punto pivote y no entraste en el momento de la ruptura, cuando toque el S1 o el R1, pues entonces lo más probable es que regresará al punto pivote. Y eso ya lo hemos visto tanto en el TradingView como aquí en este gráfico que nos mostró. Si el precio está en R1, espera un movimiento a R2 o vuelta al punto pivote. Si el precio está en S1, o sea, soporte 1, espera un movimiento al soporte 2 o vuelta al punto pivote. Entonces, siempre, todos estos tips que nos está diciendo es que cuando tocan los soportes, las resistencias y está el punto pivote, si el precio superó el punto pivote buscando la resistencia, lo más probable es que cuando la toque regresará a buscar el punto pivote, y si llega a superarlo, pues irá a buscar la resistencia 2, ¿sí? Si llega a superar, lo mismo sucede hacia abajo. Si supera S1 el precio, ¿sí? Cuando lo supere, lo más probable, no que vaya a pasar eso, sino que lo más probable es que va a buscar S2. Y si hay un regreso en el precio, pues entonces lo que va a hacer es buscar el punto pivote, que es el imán más grande en el precio, ¿sí? Esos son todos estos tips que nos está indicando aquí, ¿sí? Las líneas de pivote funcionan bien en el mercado laterales o en rango, ya que lo más probable es que los precios oscilan entre las líneas R1 y S1. En una fuerte tendencia, el precio sobrepasará la línea pivote y seguirá su curso. Listo, chicos y chicas, hasta aquí llegó la clase. Entonces espero que esta clase de puntos pivotes les haya servido bastante. Espero que lo hayan aprendido. Entonces la invitación es a eso, a que estudien, a que repasen y a que fuerte con esos análisis. Si no sabían esto de los puntos pivotes, es algo muy efectivo. No digo que el 100% porque no existe, pero sí es bastante fuerte el imán. Yo digo que esto es un imán total para el precio, ténganlo presente, y son, como decía la teoría, puntos de soportes y resistencias extremadamente importantes. Son mucho más importantes a veces que los que uno mismo genera a ojo, ¿sí? No quiero decir que esos no sean importantes, los soportes y resistencias que nosotros vamos sacando dependiendo de los altos y máximos, que también es otra clase que vamos a ver, pero sobre todo estos son interesantísimos, así que vamos con toda, y que tengan una feliz noche, que descansen.